Bueno, hoy vamos a hablar a propósito de lo que está ocurriendo en La Habana, de los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC y también posibilidad de iniciar diálogos con el ELN, pues tenemos que hablar de ese tema. ¿Qué pasa con las personas que dejan las armas y son, digamos que, bienvenidos a la sociedad nuevamente? ¿Qué pasa con las personas que se desmovilizan? ¿Cómo es eso de la reintegración? ¿Cómo son esos procesos? Quizá hemos conocido algunos casos aquí en Colombia de personas que se desmovilizan y todos los días en los medios de comunicación, sobre todo la gente del ejército, pues nos envía información de personas que se desmovilizan. Solo llegamos hasta ahí. Sabemos que se desmovilizan, que los acogen y después no sabemos qué pasa con ellos. No quiere decir que les pase nada malo, por supuesto, sino que hay unos procesos después que se siguen y estas personas vuelven a ser parte de la sociedad después de permanecer mucho tiempo pues, en las selvas colombianas. Vamos a hablar de ese tema esta noche y vamos a comenzar a presentar a nuestros invitados. Quiero presentar a Andrea Suárez Carvajal. Ella es asesora del Ministerio de la Defensa Nacional a través de la 7ª División del Ejército. Andrea, gracias por acompañarnos. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y bueno, feliz de estar aquí compartiendo en este programa. Claro que sí. Sujeita Borda, persona reintegrada a la sociedad, así la vamos a llamar. Usted es una persona y se reintegró a la sociedad y yo les quiero decir, tal vez ustedes la recuerden a ella, cuando dos personas, tengo entendido que fueron dos, fueron a una audiencia con el Papa. Se reunieron allá en el Vaticano con el Papa, estuvieron hablando con él sobre este tema que es bien importante para todos los colombianos. Sujei estuvo allá, ahora le vamos a preguntar qué le dijo el Papa, pero antes le damos la bienvenida a Sujei. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Y fuimos 3 personas, fuimos dos personas reintegradas y una persona víctima. Una víctima, sí, señor. Y Juan Fernando Vélez, coordinador de la ACR Antioquia, Chocó. ACR es Agencia Colombiana para la Reintegración. Sí, señor, Agencia Colombiana para la Reintegración. Bienvenido. Muchas gracias, muy contento de estar acá, muy contento de que nos coja la noche acá. Buenas noches. Venga, antes de que nos vamos a hablar de lleno sobre este tema, ¿usted sabe o no sabe por qué renunció su jefe en Bogotá? ¿O no le han dicho? Yo sé que renunció por temas personales, renunció por motivaciones personales. Le deseamos que le vaya muy bien en sus nuevas empresas. Estamos muy tristes de que se vaya, pero muy contentos. Creo que se merece un descanso el doctor Alejandro. Ha hecho un trabajo muy, muy importante para la agencia. Alejandro Eder lo tuvimos por aquí, recién había llegado a la Agencia para la Reintegración. Muchas cosas ha tenido que mostrar el doctor Eder y usted seguramente nos va a hablar mucho, Juan Fernando, de lo que han hecho en ese tema aquí en el departamento de Antioquia y también en Chocó. Pero vamos a comenzar por Sujei. Voy a comenzar por el final, que es lo último que conocemos de usted para que nos vamos para atrás después. Hablemos de esa visita suya con otra persona desmovilizada y con una víctima con el Papa. ¿Qué pasó allí? ¿De qué hablaron? Eso es una visita que se venía trabajando la Agencia Colombiana para la Reintegración y de la mano con la Embajada Colombiana en Roma. No, la idea era llegar y tener la oportunidad de estar con el Papa, pedirle perdón. Yo creo que el hecho de yo haber pertenecido a un grupo armado ya es suficiente como para uno llegar a hablar con el Papa y necesariamente pedir perdón. ¿Usted le pidió perdón? ¿No? Sí, a yo le todo el mundo perdón y a todo el mundo y al Papa y sí, ese era como el fin, de pedir perdón y de hacerles llegar ese mensaje de perdón al pueblo colombiano. O sea, es necesario en este momento que hablemos en ese lenguaje, de pedir perdón, de reconciliación. Entonces era más como el objetivo principal de esa visita. Bien importante eso que usted está diciendo, perdón y reconciliación, porque sí que necesitamos de eso ahora que se está hablando de un posconflicto, porque desmovilizarse no es el último paso, sí quedan muchas cosas después. Claro. Bueno, ¿cómo vio usted el Papa? Vemos que ese es un Papa bastante distinto, muy moderno, con otras ideas, con ganas de reformas. ¿Cómo percibió usted al Papa teniéndolo ahí cerquita? Es una persona muy carismática, y a ver, yo antes de llegar yo preguntaba, bueno, ¿cómo es ese protocolo de saludo, de llegar y estar con él? Como con los reyes, más o menos. Cierto, que uno cómo se viste, me decía, no, usted llega y le besa la mano y no sé qué, y cuando yo llego y entonces trato de hacer, cumplir el protocolo, él me coge y cuando yo voy a levantarle la mano como para besarla, me dice, me hace señas pues que no y me tiene la mano, no, tranquila. No, eso era antes. Sí, entonces, no, una persona muy, muy carismática y... Sí, eso es como lo principal, es muy tranquilo, cuando lo tuve pues ahí enfrente, que fue realmente un momento corto, habían miles de personas, estábamos en la Plaza de San Pedro, pero en ese momento estábamos solamente él y yo, entonces fue muy tranquilo. El mundo no existía. Sí, y era eso yo era pensando, bueno, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Y yo sabía que iba también, pero cierto, uno siempre piensa
qué palabras voy a utilizar. Y en últimas opté que hablar desde el corazón era lo mejor que podía hacer en ese momento. Entonces se me olvidó todo el discurso que había planeado media hora antes y hablé desde el corazón. Sujei, usted nos lo acaba de decir, el objetivo era pedir perdón y parecerá obvia la respuesta, pero yo le tengo que hacer la pregunta. Claro. ¿Por qué pide usted perdón? Sí, mira, pertenecer a un grupo armado es complicado, ¿cierto? Salir a la sociedad, poner la cara a la sociedad es mucho más complicado también. Entonces, no, el solo hecho, me han repetido la pregunta varias personas, y el solo hecho de estar en un grupo armado ya es suficiente. O sea, un grupo armado hace daño, el solo hecho de tener un arma en las manos ya hace daño a un país. Así no la tengas que activar directamente, Así no haya la quitado la tengas vida que... a nadie. Exacto, yo en el grupo, mi perfil pues siempre fue el de la enfermera, de hecho nunca en mi vida he disparado un arma. Así parezca cómico de pronto decirlo, estoy en un grupo armado, nunca he disparado un arma, pero también soy consciente de que estuve allá y que es un grupo que ha hecho daño por la guerra y todo eso, entonces es necesario pedir perdón por eso. Así yo directamente no lo haya hecho, estuve en un grupo que sí lo hacía, entonces es importante pedir perdón. ¿Podemos decir el grupo o no? Sí, pues no hay problema, aunque a mí me parece muy importante hablar de lo que ha pasado después, de lo que se está haciendo, Entonces más no que lo hablar digamos, del grupo. no es importante realmente. Bueno, Sujei, rápidamente porque tenemos que hablar con los otros invitados, ¿usted cómo llegó allá? ¿Cómo llegó a ser parte de este grupo armado? Sí, mira, en Colombia para que una persona entre a un grupo hay miles de motivos. Yo pienso que en Colombia nos ha tocado vivir la guerra a unos desde unos espacios, a otros desde otros. A mí me tocó vivir la guerra en una vereda muy lejana, y para mí guerra era que no me enviaran un profesor, para mí era guerra ver un médico cada 3 años, guerra era ver que los niños se nos murieran. Entonces, para que yo ingresara al grupo pasaron muchas cosas que me llevaron a tomar la decisión, que hoy reconozco que es una decisión equivocada. Algo bonito de todo ese proceso es que cuando yo llegué acá a la ciudad yo era una persona llena de rabia, de temor, yo temía a la institucionalidad, y durante el proceso fui entendiendo que no me equivoqué y que yo ya tenía que empezar a cambiar el lenguaje y empezar a entender que me había equivocado y empezar a dejar como esas rabias y esos rencores, porque en últimas el conflicto colombiano se ha alimentado de eso. Es un círculo vicioso que se ha alimentado de odios. Entonces yo durante el proceso fui entendiendo que no, que yo tenía que empezar a cambiar de lenguaje, empezar a cambiar de actitud, y eso me lleva a estar aquí sentada hoy y a dar la cara al país. No es fácil. Después de que uno pertenece a un grupo armado, darle la cara al país. Los señalamientos. Claro, la estigmatización es dura y siempre es el temor, todavía estamos en el conflicto, entonces es muy complicado, pero en últimas es una responsabilidad que uno tiene que asumir. Tenemos más preguntas para usted, Sujei, claro, pero vamos a hablar de otros asuntos también relacionados con lo mismo, por supuesto. Andrea, ya lo decíamos al principio, cada rato nos llaman los amigos de la séptima división, de la cuarta brigada, y nos dicen, vea, se desmovilizaron tantos de este grupo o del otro, y nosotros cubrimos esas noticias y hablamos con estas personas, con estos desmovilizados, y conocemos algo de por qué llegaron ellos a ser parte de las filas de estos grupos, pero después no sabemos qué pasa. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo es ese proceso? Ya sabemos que ellos llegan, pero a veces no sabemos cómo llegan, si son que los invitan, si ellos toman la decisión por propia voluntad, si el ejército tiene algo que ver, si la presión militar tiene mucho que ver. ¿Por qué no nos cuenta, por favor? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el término desmovilizado es hasta una vez esa persona se ha certificado con el CODA. Entonces, ¿cómo lo denominamos nosotros? Como presentados. Es aquella persona que de manera voluntaria, ¿sí?, y perteneciendo a una organización decide dejar las armas. Entonces, ¿qué ocurre? En las unidades militares, nuestros compañeros, ellos lo reciben, le elaboran un expediente, les hacen unas entrevistas, hay que aclarar que tienen que ser mayores de edad, y de allí siguen con un proceso en unos hogares de paz. Aquí en Antioquia tenemos... No vaya tan rápido. Dime. No vaya tan rápido, que tenemos tiempo todavía. Ah, bueno, ok. Bueno, primero, no son desmovilizados hasta que no se hace todo el proceso. Certificado. Son claro presentados. Sí. Yo soy guerrillero y decido... Deja las armas. Voy a la brigada, por ejemplo, dejo las armas y voy y me presento allí, y tengo que cumplir, digamos, que unos requisitos. El primero, usted lo acaba de decir, mayor de edad. El mayor de edad. El segundo, que sea voluntario. O sea, ya ninguna persona que... A nadie la obliga. A nadie se obliga, exactamente. Inclusive el certificado del que yo te hablo, si no cumple el requisito de la voluntariedad, no se certifica. Lo tercero es pertenecer efectivamente a un grupo, porque ya tenemos experiencias con autodefensas, con personas que quieren precisamente esos beneficios, que sean jurídicos, exactamente, y se hacen pasar por miembros de un grupo. Entonces,
hay que decirle a la gente que tenemos personas que son analistas, ¿sí? Y que saben y pueden llegar a determinar si la persona efectivamente pertenece o no a una organización. Bueno, lo de menores de edad me dejó como allí como preocupado. Si hay menores de edad, ¿cómo logran entonces ellos dejar las armas? Si no pueden ir a presentarse solos. No, el tema de los menores de edad ya no es directamente con nosotros. O sea, si bien es cierto, muchos de los menores de edad llegan a las unidades militares, es el ICBF quien se encarga precisamente de todo el trámite. Allá inmediatamente. Lo llevamos de manera inmediata ante el ICBF o ante una autoridad competente. Puede ser, hablemos de que de un personero, puede ser un comisario de familia, ¿sí? Y ellos continúan con el trámite del menor de edad. En esta época en que estamos ahora, Andrea, en plena negociación con las FARC, podemos decir que las desmovilizaciones o las presentaciones y luego desmovilizaciones se han mantenido igual del promedio que traían, han aumentado, han disminuido. ¿Cómo ha sido el comportamiento? Bueno, yo vine un poquito preparada para el tema y te cuento que para el día de hoy, para la fecha en la que estamos, tenemos 932 desmovilizaciones. O sea, quiere decir que se han mantenido las desmovilizaciones. No, de pronto no ha sido igual que la del año anterior, pero igual se ha mantenido. Las personas creen precisamente en estos programas y se acogen a los beneficios que se les ofrece por parte del gobierno. ¿Cuál es la principal causa que, digamos, que argumentan estas personas cuando llegan a donde ustedes? ¿Qué es lo que les motiva a dejar las armas? Bueno, ellos manifiestan, entre otras cosas, por su familia, la mayoría siempre es su familia, ¿sí? Que tienen hijos o su mamá o alguna persona que en la parte sentimental los motiva. También esa falta de información de lo que está pasando, de los que están de pronto allá negociando y los que están acá, ellos tienen un poco también algunos de incertidumbre. ¿Sienten que no los tienen en cuenta? Que de pronto mientras negocian acá ellos están a la deriva. Sí, ellos así. En realidad de pronto, no sé si es que haya una desinformación, pero sí sienten de pronto un poco que les hace falta saber qué es lo que está pasando realmente. Entonces, como usted vino bien preparada aquí con daticos, con estadística, yo también le quiero preguntar ¿de qué grupos armados se desmovilizan más? ¿ELN, FARC o el BACRIN o antiguas autodefensas? ¿Cómo es eso? Bueno, mira, en este momento lo que son las BACRIN y lo que llamamos antes autodefensas no pueden hacer procesos de desmovilización. Ya no se puede. No, ya no. Lo que se hace es un sometimiento a la justicia. ¿Sí? Ellos no pero igual llegan. Sí, igual llegan, pero se ponen a disposición de la autoridad competente porque en ese momento no tienen beneficios jurídicos. La mayoría de las desmovilizaciones que en este momento se presentan son por parte de las FARC. Por ser más numeroso el grupo. Por ser más numeroso, aparte de eso, lo que tú decías, las operaciones militares igual se mantienen. Entonces siempre sienten también que es otro de los motivos de las desmovilizaciones, la presión por parte de las operaciones que se desarrollan en las áreas. Ha habido siempre una crítica que le han hecho algunos sectores y todos, yo creo que hacemos la misma crítica del reclutamiento de menores para las filas de estos grupos armados. Y ahora que yo le preguntaba y me decía usted, no, nosotros no los recibimos y les tramitamos el proceso, sino que directamente se lo llevamos a bienestar familiar. Pero también se presentan muchos casos, es decir, llegan muchos menores, todavía tenemos ese problema ahí como tan latente. Sí, aún tenemos ese problema y yo quiero decirles algo, el Ministerio de Defensa aquí en la parte regional está encabezando unos procesos, está apoyando unos procesos de judicialización precisamente contra los reclutadores de niños, niñas y adolescentes. Aquí en Antioquia. Vamos a seguir hablando de esto de la desmovilización, desarme, desmovilización y reintegración, porque ya vamos a hablar con Juan Fernando del proceso que sigue después de que la gente deja las filas de estos grupos armados. Eso lo haremos después de la pausa, ya volvemos. No creo. Porque igual ellos han tenido cierta historia en la cual han hecho muchos crímenes y eso no se cura de un día para otro. Creo que un guerrillero se puede desmovilizarse si tiene el compromiso de cambio, si le ayudamos, si estamos esperando que el gobierno le ayude, estamos pues no hacemos nada, es dándole nosotros mismos como ciudadanos un aporte, una ayuda, entendiéndolo y que él salga adelante. Yo creo que un guerrillero se puede desmovilizar por completo porque todas las personas somos cambiantes y podemos decidir de un momento a otro cambiar, así sea de manera positiva o negativa.
Pues es que eso es algo complicado porque para movilizarse un guerrillero tiene que pensar en qué lo van a poner a hacer y qué cantidad de gente la que se debe movilizar. Sí, porque no, todos tenemos derecho a rehabilitarnos. ¿Un guerrillero se puede desmovilizar por completo? Sí, ¿por qué? Porque realmente puede dejar de estar, por decirlo, huyendo de la justicia, haciendo cosas indebidas y que el gobierno debe brindarle más seguridad. Para mí un guerrillero no puede desmovilizarse por completo porque ellos ya llevan un estilo de vida muy diferente y es muy difícil cambiar de un día para otro de estilo de vida.